Creí que el año nuevo sería en familia, pero mis hijos me dejaron solo con una mesa servida y el estofado enfriándose. No hay traición más helada que el silencio de un teléfono que no suena en la noche más importante del año, esa donde uno espera el abrazo de los suyos. Mis manos, estas manos que levantaron miles de ladrillos para darles un techo, hoy no tienen a quien abrazar. La casa que construí con el sudor de mi frente se siente inmensa y vacía, un mausoleo lleno de recuerdos que hoy pesan como plomo. El aroma de la comida que preparé con la ilusión de un niño ahora solo sirve para recordarme lo tonto que fui al creer que un padre siempre tiene un lugar en la mesa de sus hijos. Ellos tienen sus vidas, sus fiestas lujosas, y yo, sus sobras. Me llamo Arturo Morales, y tengo 72 años de vida y 50 de trabajo duro. Soy albañil, o bueno, lo fui hasta que la espalda dijo basta y las manos se me llenaron de grietas que cuentan mi historia. Vivo en este barrio obrero, en 1900. Esta casita que levanté yo mismo en los ratos libres, ladrillo a ladrillo, pensando en el futuro de mis hijos, Ricardo y Sofía. Mi esposa, Elena, partió hace 5 años y se llevó con ella la música de este hogar. Ahora solo quedan los ecos. Siempre fui un hombre de pocas palabras, de esos que demuestran el amor con hechos, no con palabrería. Creí que mis sacrificios habían construido algo más que paredes. Creí que había construido una familia, un lazo fuerte, de esos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Hoy, 31 de diciembre, esa creencia se hizo polvo. Puse la mesa para 4, como en los viejos tiempos. Saqué el mantel bueno, el que a Elena le gustaba. Cociné durante horas el estofado de carne que tanto le fascina a Ricardo, con las papitas doradas y el toque de laurel que le enseñé a su madre. Pero las sillas siguen vacías. La tarde se convirtió en noche y la esperanza en una vergüenza amarga que me quema el pecho. El teléfono, ese aparato moderno que me regalaron para que no molestara, sigue mudo sobre la mesita. Su pantalla oscura me devuelve el reflejo de un viejo que se ha quedado esperando una llamada que nunca llegará. La humillación se siente como un nudo en la garganta, uno que no me deja ni tragar mi propia comida. ¿Alguna vez han sentido un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra? Esa es mi noche de Año Nuevo. Me pregunto si alguien más, en algún otro rincón del mundo, está sintiendo este mismo frío en el alma mientras los demás celebran. Me gustaría saber desde dónde me escuchan, para sentir que mis palabras viajan y que este viejo no está hablando solo con los fantasmas de su casa. Si tienen un momento, quédense conmigo. Les contaré mi historia hasta el final, no para darles lástima, sino porque necesito que alguien entienda cómo el amor de un padre puede ser desechado como un trasto viejo. ¿Ustedes qué creen? ¿Un padre deja de ser importante cuando los hijos crecen y ya no lo necesitan? Déjenme su opinión, los leo. Sobre la repisa, mirándome, está la caja de madera que Elena talló. Es pequeña, humilde, hecha con sus propias manos. Antes de irse, me hizo una única petición, casi un susurro. Arturo, no la abras nunca, mi amor, a menos que un día te sientas completamente solo, tan solo que creas que ya no queda nada. Durante 5 años he respetado su voluntad, la he limpiado del polvo, la he sostenido, he imaginado qué podría guardar con tanto recelo. Siempre pensé que mi familia era mi todo, que nunca llegaría ese día de soledad absoluta. Pero esta noche, el abandono de mis hijos ha sido un veredicto final. Esta noche, por primera vez, siento que he llegado a ese punto del que ella me quiso proteger. Esa caja ya no es solo un recuerdo de mi esposa. Se ha convertido en una promesa, en la última conversación que tendremos. Mis hijos me han demostrado que el futuro que construí para ellos no me incluye, que mis manos callosas ya no sirven ni para recibir una caricia. Quizás lo que hay dentro de esa caja no cambie la realidad, pero siento que es la única puerta que me queda por abrir. Elena siempre fue más sabia que yo, veía el corazón de la gente con una claridad que a mí me faltaba. Tal vez ella sabía que este momento llegaría, que la sangre no siempre garantiza la lealtad, y me dejó un secreto, un último regalo para enfrentar la tormenta cuando me quedara sin refugio.
Yo no nací en esta ciudad ruidosa. Mi cuna fue el campo, un pueblito pequeño donde el sol te curtía la piel desde niño y la tierra se te metía debajo de las uñas para siempre. Allá la escasez era el pan de cada día, pero la dignidad era el plato fuerte. Aprendí a trabajar antes que a leer de corrido, ayudando a mi padre en lo que se pudiera. Pero el campo se fue haciendo chiquito para mis sueños, y con lo puesto y un hambre feroz de futuro, me vine a la ciudad. Cambié el arado por la pala y el olor a tierra mojada por el polvo de cemento. Fue un cambio duro, solitario, pero en mi cabeza solo había una idea: construir algo mío, algo que nadie me pudiera quitar. A Elena la conocí en una de esas construcciones, un esqueleto de edificio que se levantaba hacia el cielo. Ella no era de la obra. Su tía tenía un puestito cerca y ella traía café para los obreros en un termo abollado. Su mirada tenía una luz que contrastaba con todo el gris del cemento y el acero. No cruzamos muchas palabras al principio. Yo era un hombre tosco, de manos ásperas y pocas cortesías, pero ella me sonreía, y en esa sonrisa yo veía un refugio. Un día me atreví a regalarle una flor que arranqué de un pequeño jardín abandonado. Fue así de simple, así de nuestro. Nuestro amor no necesitó grandes declaraciones, se construyó con miradas, con un café caliente y una flor robada. Nuestros primeros años fueron de lucha constante. Vivíamos en un cuartito alquilado, con un colchón en el suelo y una bombilla que colgaba del techo, pero éramos felices. Juntábamos cada centavo que sobraba, soñando con el día en que tendríamos nuestro propio techo. Compré este terreno con los ahorros de años. Era un pedazo de tierra olvidado en las afueras. Y empecé a construir nuestra casa. Después de mis jornadas de 10 horas en la obra, venía aquí a levantar nuestras paredes. Elena me alumbraba con un farol, me pasaba los ladrillos, me daba agua fresca. Cada bloque de esta casa no solo tiene cemento y arena, tiene nuestras risas, nuestro sudor y la promesa de un futuro juntos, uno que estábamos forjando con nuestras propias manos. Cuando nació Ricardo, nuestro primer hijo, sentí un miedo que nunca antes había conocido. Sostenerlo en mis brazos, tan frágil, con mis manos callosas y sucias de trabajo, me hizo sentir torpe, gigante, pero ese miedo se disolvió en un amor tan inmenso que me llenó todos los vacíos. Le prometí en silencio, mientras dormía en su cuna improvisada, que a él no le faltaría nada de lo que a mí me faltó. Le prometí que mis manos se romperían si era necesario para que las suyas pudieran sostener un lápiz, un libro, un título universitario. Él se convirtió en el arquitecto de mis desvelos y yo, su obrero más leal, el que construiría los cimientos de su vida sin importar el costo. Poco después llegó Sofía, mi niña, la luz de mis ojos. La casa se llenó de risas, de llantos, de un desorden que era pura vida. El olor a talco y a comida de bebé se mezclaba con mi eterno olor a cemento. Llegaba a casa molido, con los huesos adoloridos, pero ver sus caritas me reseteaba el alma. Me tiraba al suelo para jugar con ellos. Los levantaba en brazos hasta que tocaran el techo, haciéndoles creer que eran gigantes. Elena me reñía, decía que los iba a malcriar, pero ambos sabíamos que ese era mi lenguaje. No sabía decirles cosas bonitas, pero sabía hacerlos sentir seguros y amados. Mis brazos cansados siempre fueron su refugio, su lugar seguro en el mundo. Mi vida se convirtió en una rutina de sacrificio gozoso. El despertador sonaba antes que el sol, el viaje en bus era largo y apretado, y el trabajo en la construcción era una batalla diaria contra el cansancio y el clima. Pero cada día, al volver, pasaba por el mercado del barrio y les compraba algo, una fruta de temporada, un pancito dulce, cualquier pequeña cosa que pudiera llevarles como un trofeo. Quería que mi regreso a casa fuera siempre una pequeña fiesta, una alegría. No quería que me recordaran como el hombre cansado y cubierto de polvo, sino como el padre que, sin importar lo dura que fuera la jornada, siempre traía consigo una prueba de su amor, por humilde que fuera. Cuando Ricardo demostró ser tan inteligente en la escuela, supe que tenía que darle más. La universidad pública era buena, pero la carrera que él quería, arquitectura, requería materiales caros, libros, herramientas.
No nos alcanzaba. Una noche, sin decirle a Elena, tomé el viejo reloj de bolsillo que me había dejado mi padre, la única herencia material que tenía. Fui a una casa de empeño y lo vendí sin dudarlo. Me dolió. Sentí que le fallaba a mi viejo, pero cuando vi a Ricardo con su primer juego de reglas profesionales, con los ojos brillantes de ilusión, supe que había hecho lo correcto. El legado de mi padre no estaba en ese reloj, sino en el futuro que yo podía construir para mi hijo. Y con Sofía, la historia se repitió. Ella se enamoró de Carlos, un buen muchacho, pero de una familia que aspiraba a más. Quería una boda bonita, un vestido blanco, una fiesta digna de sus sueños. ¿Y qué padre le niega eso a su hija? Trabajé turnos dobles durante casi 2 años. Hacía trabajos extra los fines de semana, reparando tejados, levantando tapias, lo que saliera. Mi cuerpo me pasaba factura. El dolor de espalda se hizo un compañero constante. Pero el día de su boda, al verla caminar hacia el altar, tan hermosa y feliz, sentí un orgullo que borraba cualquier dolor. Había cumplido mi promesa. Mis hijos tenían la vida que yo solo pude soñar para mí. Elena era el corazón que bombeaba vida en nuestro hogar. Era la maga que estiraba el dinero hasta convertirlo en un milagro semanal, la que remendaba la ropa, la que curaba las heridas con besos y ungüentos caseros. Era la que me esperaba con un plato de comida caliente, sin importar la hora que fuera. Recuerdo el olor de sus guisos, de las tortillas de harina que preparaba por las mañanas. Nuestro amor era un equipo silencioso. Yo levantaba las paredes, pero ella, con su ternura y su fuerza incansable, las convertía en un hogar. Sin ella, yo solo habría sido un hombre apilando ladrillos. Ella le dio un propósito a mi esfuerzo, un sentido a mi cansancio. Les enseñamos a ser gente de bien. Les inculcamos el valor del trabajo, la honestidad y el respeto. Les dijimos que la palabra de un hombre es su bien más preciado y que la familia es el único tesoro que de verdad importa. Recuerdo haberles enseñado a compartir su merienda con el vecinito que a veces no tenía, a saludar a los mayores del barrio, a nunca agachar la cabeza ante la injusticia, pero a ser humildes de corazón. No teníamos lujos para ofrecerles, así que les dimos lo único que poseíamos en abundancia, un ejemplo de vida digna, de amor incondicional y de una decencia a prueba de todo. Creímos que esa era la mejor herencia que podíamos dejarles. A veces cierro los ojos y regreso a esos años. La casa vibraba de energía, la música a todo volumen, las discusiones por el baño, las puertas que se cerraban de golpe. Los domingos, la casa se llenaba con el olor del sancocho que Elena preparaba en una olla enorme. Venían los tíos, los primos, los amigos del barrio. Comíamos en el patio, alrededor de esa mesa de madera que fabriqué para que nunca faltara sitio para uno más. Esos recuerdos son hoy cuchillos afilados. Pensar que este mismo lugar, que fue testigo de tanta vida y tanta alegría, es hoy el escenario de mi soledad más profunda. Esa era la vida que yo defendía, la que creí eterna. Así construí mi vida, con la certeza de que cada gota de sudor era una inversión en el futuro. No en un futuro de dinero o propiedades, sino en uno de afecto, de compañía. Creía que al darles a mis hijos alas para volar, ellos siempre recordarían el nido. Les di mi juventud, mi salud y mis sueños, sin pedir nada a cambio, porque estaba convencido de que el amor de un padre es un contrato sagrado, uno que se firma con el corazón y que no tiene fecha de vencimiento. Yo fui su albañil, su obrero, su proveedor. Levanté el edificio de sus vidas, y ahora que soy viejo, me doy cuenta de que olvidé construir un pequeño lugar en él para mí. El quiebre no fue de un día para otro, no fue un portazo, fue un goteo lento y constante, como una humedad que va manchando la pared hasta que la pudre por dentro. Todo comenzó a cambiar cuando mis hijos se casaron. Ellos ascendieron socialmente, como yo siempre había soñado que lo harían, pero en esa subida me fueron soltando la mano. Ricardo se casó con Mónica, una mujer con la mirada puesta en las apariencias, y Sofía con Carlos, un gerente de ventas que medía a las personas por lo que tenían en el bolsillo. De repente, el mundo de mis hijos se llenó de cenas elegantes,
clubes de campo y conversaciones sobre inversiones. Un mundo donde un viejo albañil con las manos curtidas simplemente no encajaba. Mónica, mi nuera, fue la primera en marcar la distancia. Al principio era sutil, con sonrisas que no le llegaban a los ojos y cumplidos que sonaban a insulto. Criticaba mi casa con falsa dulzura. «¡Qué encanto tan rústico, don Arturo!», decía mientras pasaba un dedo por un mueble, comprobando si había polvo. Para ella, esta casa, el santuario que yo había construido, era una reliquia vergonzosa. Ricardo, mi hijo, se quedaba callado. Veía la incomodidad en su rostro, la lucha interna entre la lealtad a su padre y el deseo de complacer a su esposa. Y casi siempre, por no decir siempre, la balanza se inclinaba hacia ella, dejándome a mí en el lado del silencio y la resignación. Recuerdo una cena de domingo, una de las últimas. Mónica, con su copa de vino en la mano, sugirió que era hora de una renovación. Dijo que mis muebles, los que yo mismo había lijado y barnizado, eran un poco deprimentes. La palabra que usó fue trastos. Vi cómo la mesa que construí para unir a la familia se convertía en un objeto de desprecio a sus ojos. Esperé que Ricardo dijera algo, que defendiera la historia que habitaba en cada pieza de esa madera, pero solo carraspeó y cambió de tema, hablando del clima. Esa noche sentí por primera. Ves que el hijo que crié se avergonzaba de mí, y ese sentimiento es una herida que no cierra nunca. Carlos, mi yerno, usaba otras armas. No era el desprecio directo de Mónica, sino una condescendencia que me hacía sentir un inútil. Para un cumpleaños, me regaló un teléfono de esos inteligentes, carísimo. «Para que se mantenga comunicado, suegro», me dijo con una palmada en la espalda. Pero yo no sabía usarlo. Sus dedos torpes y grandes no acertaban en la pantalla. Él lo sabía. El regalo no era un acto de generosidad, era una forma de demostrarme que mi tiempo ya había pasado, que yo era un analfabeto en el nuevo idioma del mundo. Me sentí humillado, como un niño al que le hablan en un idioma que no entiende, y el teléfono quedó en su caja, como un monumento a mi obsolescencia. Pronto las visitas se espaciaron. Las excusas se volvieron la norma. «Papá, este fin de semana es imposible. Tenemos un compromiso de trabajo». Surgió un viaje de última hora. Las llamadas se hicieron cortas, funcionales. Un «¿estás bien?», seguido de un «qué bueno, te hablamos luego». Empecé a sentirme como una obligación en sus agendas, un punto en una lista de tareas que siempre posponían para el día siguiente. El calor de la familia se fue reemplazando por una formalidad fría, como la que uno tiene con un conocido lejano. Dejé de ser padre para convertirme en un pariente incómodo al que hay que atender de vez en cuando para salvar las apariencias. Cuando iba a sus casas, la sensación de no pertenecer era abrumadora. Me sentaban en el sofá más apartado mientras ellos hablaban de temas que yo desconocía: la bolsa, las cuotas del club, las vacaciones en el extranjero. Mis nietos, influenciados por ese ambiente, me trataban con una distancia respetuosa pero fría. Me llamaban abuelo, pero la palabra sonaba hueca, sin el cariño de antes. Yo, que les había enseñado a dar sus primeros pasos, ahora era un extraño en sus vidas. Me convertí en una figura decorativa, un viejo retrato en la pared que todos ven pero nadie mira de verdad. El silencio en sus casas lujosas era más doloroso que el de mi hogar vacío. Un año se olvidaron de mi cumpleaños. Me pasé el día entero cerca del teléfono esperando. Elena siempre hacía una torta de 3 leches, y yo, por mantener la tradición, me compré una porción en la panadería del barrio. La llamada llegó casi a medianoche. Era Sofía. «Ay, papá, perdón. Con tanto lío se nos pasó por completo». Escuchaba música y risas de fondo. Estaban en una fiesta. Me cantaron un feliz cumpleaños apurado por el altavoz y me prometieron una visita que nunca se concretó. Esa noche, mientras me comía mi trozo de torta en la soledad de mi cocina, entendí que ya no era una prioridad. Era, en el mejor de los casos, un recuerdo. Ricardo se fue volviendo un experto en evitar mi mirada. Cuando nos veíamos, sus ojos siempre se desviaban hacia otro lado. La culpa lo carcomía, yo lo sé. No podía mirarme a la cara porque en mis ojos veía el reflejo de todos los sacrificios que ahora le resultaban incómodos.
Veía al hombre que vendió el reloj de su abuelo para pagarle los estudios, al padre que trabajó hasta el agotamiento para que él pudiera ser arquitecto, y esa imagen chocaba de frente con el hombre en que se había convertido, un hijo que, para encajar en su nueva vida, necesitaba enterrar su pasado, y yo era un recordatorio viviente de ese pasado humilde. La indiferencia de Sofía era casi peor. No había maldad en ella, solo un vacío inmenso. Estaba tan absorta en su vida, en su marido y en su círculo social, que parecía haberse olvidado de dónde venía. Para ella, yo era una figura lejana, una postal de su infancia. Me llamaba por obligación en el Día del Padre o en Navidad, con una voz que sonaba ensayada cumpliendo un trámite. El amor se había convertido en un formalismo. Era como si el cordón que nos unía no se hubiera roto, sino que se hubiera estirado tanto, que ya no se sentía. Su frialdad era una pared de hielo, lisa y sin fisuras por donde pudiera entrar un poco de calor. Empezaron a ofrecerme dinero. De vez en cuando Ricardo me hacía una transferencia o me dejaba un sobre con billetes. «Para que no te falte nada, papá», decía, sin mirarme a los ojos. Pero yo nunca usé ese dinero. Lo dejaba intacto en un cajón. Me sentía insultado. Creían que su obligación de hijos se podía saldar con un cheque. Era su forma de comprar su tranquilidad, de pagar por su ausencia. Querían limpiar su conciencia y mantenerme a una distancia segura. Pero la dignidad de un hombre no tiene precio, y el cariño de un padre no se vende ni se compra. Su dinero solo hacía más grande el abismo que nos separaba. La humillación más grande fue cuando no me invitaron a la primera comunión de mi nieto mayor, el hijo de Ricardo. Me enteré por una vecina que los vio salir a todos vestidos de fiesta. Días después, vi las fotos que Mónica subió a sus redes sociales. Estaban todos, los otros abuelos, los tíos, los amigos, todos sonreían, en la iglesia y en el restaurante lujoso. Yo no estaba. Me habían borrado de un día importante en la vida de su hijo. Me ocultaron como si fuera un pariente impresentable, una mancha en su perfecta estampa familiar. Ese día, entendí que no solo se avergonzaban de mí, sino que estaban dispuestos a eliminarme activamente de sus vidas. Hasta su lenguaje cambió. Dejaron de llamarme papá o papi, como cuando eran chicos. Ahora era Arturo, cuando hablaban con sus amigos, o simplemente mi padre, con un tono formal y distante. A veces, cuando contaba una de mis viejas historias del barrio o de la obra, me corregían sutilmente. «Así no se dice, papá», me decía Sofía con una mueca de impaciencia. Me hacían sentir ignorante, un hombre de otro tiempo cuyas palabras ya no tenían valor. Querían pulirme, refinarme, y como no podían, optaron por silenciarme. Me estaban quitando no solo mi lugar en la familia, sino también mi propia voz. Durante mucho tiempo busqué excusas para ellos en mi cabeza. Me decía a mí mismo que la vida moderna es así, muy ocupada, que yo era un viejo y no entendía sus presiones, que no debía ser una carga. Intenté convencerme de que su distancia no era abandono, sino una consecuencia natural de sus vidas exitosas. Pero en las noches, en el silencio de mi cuarto, la verdad era un grito sordo. Sentía una injusticia profunda, una rabia triste que me comía por dentro. ¿Cómo era posible que los mismos niños a los que les di todo ahora me trataran como si no valiera nada? ¿En qué momento el amor se había transformado en esto? Una tarde intenté hablar con Ricardo. Lo llamé y le pregunté si había hecho algo mal, si estaba enojado conmigo por alguna razón. Su respuesta fue un muro de evasivas. «No, papá, no es eso. Es que los negocios están muy complicados, el estrés, son cosas de mi trabajo, no lo entenderías». Esa frase, «no lo entenderías», fue como una bofetada. Me estaba diciendo que su mundo era demasiado complejo para mi mente simple de obrero. Me estaba subestimando, tratándome como a un niño. Prefirió la condescendencia a la honestidad. Colgué el teléfono sintiéndome más pequeño y más solo que nunca. No hay peor desprecio que el que se disfraza de compasión. Empecé a hablarle a Elena, a su retrato en la mesita de noche. Le contaba todo esto como si ella pudiera escucharme. Le preguntaba qué haría en mi lugar. Ella siempre fue el pegamento de nuestra familia, la que mediaba en las discusiones, la que mantenía los lazos unidos con su infinita paciencia y su amor incondicional. Sabía que si ella estuviera viva,
nada de esto estaría pasando. Ella nunca habría permitido que el orgullo y la vanidad de nuestros hijos nos pisotearan de esta manera. Sentía que le había fallado, que no había sido capaz de mantener en pie la familia que construimos juntos, el edificio más importante de nuestras vidas. La gente del barrio, los que me vieron llegar joven y me vieron envejecer, empezaron a notar la ausencia. Doña Carmen, la de la tienda, me preguntaba con disimulo: ¿y los muchachos, Arturo? Hace tiempo que no se les ve por acá. Cada pregunta era una punzada de vergüenza. Yo mentía por ellos, inventaba viajes de trabajo, enfermedades de los nietos, cualquier excusa para proteger su imagen. Decía que estaban bien, que me llamaban siempre. No podía admitir ante el mundo que mis propios hijos me habían abandonado. El orgullo de padre me obligaba a defender a quienes me estaban hiriendo, a cubrir con un manto de mentiras su ingratitud. Me estaban borrando poco a poco, como se borra un dibujo a lápiz, con pasadas suaves pero insistentes, hasta que solo queda una mancha difusa. Se avergonzaban de mis manos que les dieron de comer. Se avergonzaban de esta casa, que fue su primer castillo. Se avergonzaban de mi forma de hablar, que les enseñó sus primeras palabras. Todo lo que yo era, todo lo que representaba, se había convertido en un lastre para sus nuevas vidas. Yo era el ancla que les impedía navegar en aguas más sofisticadas. Y la única solución que encontraron fue cortar la cuerda y dejarme a la deriva, solo en medio de la tormenta. Y así llegamos a esta noche, a este 31 de diciembre. La llamada de Ricardo confirmando que no vendrían no fue una sorpresa, fue una sentencia. La culminación de años de desprecios, de olvidos, de pequeñas y grandes traiciones. El viaje a un resort de lujo con sus suegros fue la excusa final, la más cruel de todas. Me cambiaron por una fiesta más prestigiosa, por gente que consideraban más importante. La mesa puesta, la comida caliente, la ilusión de un viejo, nada de eso importaba. Esta noche, finalmente, dejé de buscar excusas. Acepté la verdad en toda su crudeza. Para mis hijos, yo ya no existo. Soy un fantasma que se sienta a una mesa vacía. Con el eco de la mentira de mi hijo todavía resonando en la casa vacía, mis pies me llevaron solos hacia la repisa. Mis ojos se clavaron en la caja de Elena. La soledad de la que ella hablaba ya no era una posibilidad lejana. Era una bestia sentada a mi mesa, comiéndose mi comida. Mis manos temblaban mientras la tomaba. Pesaba más de lo que recordaba, o quizás era el peso de los 5 años de espera. Romper la promesa que le hice me dolía en el alma, pero un sentimiento más fuerte, una certeza profunda, me dijo que ella me perdonaría, que de hecho, este era el momento exacto para el que ella había guardado su último secreto. Era la hora de nuestra última conversación. El tacto de la madera pulida por sus propias manos era suave, casi tibio. La deslicé sobre la mesa del comedor, justo en el lugar vacío de mi hijo. La tapa no tenía cerrojo, solo encajaba con precisión. Al levantarla, un crujido leve rompió el silencio de la casa, y de adentro surgió un olor que me golpeó directo en el corazón. Una mezcla de madera de cedro, de papel viejo y un rastro casi imperceptible de su perfume, ese de jazmines que usaba en las fiestas. Cerré los ojos por un instante y pude verla, sentada frente a mí, sonriendo. Era como si al abrir la caja hubiera liberado su espíritu en la habitación para que me acompañara en lo que estaba por descubrir. Lo primero que vi fue un montoncito de fotografías en blanco y negro, atadas con una cinta de tela. Eran tesoros olvidados, una foto de nuestra boda, yo con mi traje prestado y ella con un vestido que se cosió ella misma, ambos flacos y llenos de sueños. Otra de Ricardo bebé, gordo y cachetón, en mis brazos. Una de Sofía con sus 2 dientitos, riéndose a carcajadas. Fotos de paseos al parque, de cumpleaños con pasteles caseros. Cada imagen era una punzada de nostalgia, un recordatorio de la familia que fuimos, de la felicidad que se sentía tan sólida, tan irrompible. Me pregunté en qué momento ese amor se había desviado tanto de su curso original. Debajo de las fotos había un fajo de papeles y, encima de todo, un sobre amarillento. Mi nombre, Arturo, estaba escrito en la caligrafía perfecta y ligeramente inclinada de Elena.
El corazón se me aceleró. Desaté la cinta con dedos torpes y saqué el sobre. El papel estaba frágil por el paso del tiempo. Con un cuidado infinito, como si sostuviera algo sagrado, abrí la solapa. Dentro había varias hojas dobladas, cubiertas de su letra. Empecé a leer y fue como escuchar su voz susurrándome al oído. Empezaba diciendo que me amaba, que el amor de su vida había sido yo, y que el orgullo más grande que tenía era la familia que habíamos construido juntos. Pero su tono cambió. Me confesó que me escribía porque un miedo se había instalado en su corazón en sus últimos años. Un miedo que no se atrevía a compartir conmigo para no agregar más peso a mi espalda ya cansada. Escribió que había notado la frialdad creciendo en nuestros hijos, como una mala hierba. Veía cómo el dinero y las nuevas amistades los estaban cambiando, cómo empezaban a avergonzarse de sus orígenes, de nuestra sencillez. Presentía que, si ella faltaba, esa frialdad podría convertirse en abandono, y la sola idea de que yo enfrentara la vejez en soledad la atormentaba por las noches. La claridad con la que vio el futuro me dejó helado. Entonces me reveló su secreto. Me contó de las costuras que hacía para las vecinas. Yo siempre pensé que ese dinerito extra era para darse un gusto, para comprar telas o para los dulces de los nietos. Pero no. Durante más de 20 años, cada centavo que ganaba cosiendo ajeno, a escondidas de todos, lo guardaba con un propósito. Con ese dinero, mes a mes, sin fallar nunca, estuvo pagando un seguro de vida, no a su nombre, sino al mío. Un seguro que se activaría no con su muerte, sino cuando yo cumpliera una edad determinada, una edad en la que ella calculó que yo ya estaría jubilado y vulnerable. Mientras leía, me venían a la mente imágenes de ella cosiendo hasta tarde, con sus lentes en la punta de la nariz y la luz de la lamparita iluminando sus manos. Recordaba sus dedos pinchados por la aguja, su espalda encorvada sobre la máquina de coser. Y yo, en mi ignorancia, a veces me quejaba del ruido. Ese ruido no era una molestia. Era el sonido de mi ángel guardián tejiendo un escudo para protegerme del futuro. Cada puntada había sido un acto de amor, cada vestido remendado, una muralla que construía en silencio alrededor de mi dignidad. Me sentí un tonto por no haberme dado cuenta, y un torrente de amor y gratitud me inundó el pecho. Comprendí entonces qué era el otro fajo de papeles. Eran los recibos de pago, docenas y docenas de ellos, ordenados por año. Un registro meticuloso de su sacrificio silencioso. Los toqué y sentí el peso de su amor en mis manos. Eran simples papeles, pero para mí se convirtieron en las reliquias más sagradas. Elena, mi Elena, siempre tan discreta, tan humilde, había sido una estratega, una guerrera que peleó una batalla que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. Me estaba protegiendo no de la pobreza, sino de la humillación. Me estaba dando las armas para enfrentar la última etapa de mi vida con la cabeza en alto. La carta explicaba que el seguro ya había madurado. La suma era considerable, mucho más de lo que yo podría haber juntado en toda mi vida. Era suficiente para vivir con comodidad lo que me quedara de tiempo, para arreglar el techo de la casa, para no tener que pedirle jamás un centavo a nadie. «Quiero que seas libre, mi amor», escribió, «libre de sus limosnas, libre de su lástima. Quiero que tu vejez sea tuya, no un favor que debas mendigar. Tu independencia fue siempre tu mayor orgullo, y yo no iba a permitir que nadie te la quitara, ni siquiera nuestros propios hijos». Cada palabra era un bálsamo, una caricia que sanaba las heridas del abandono. Las lágrimas corrían por mi cara sin control, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de un amor tan profundo que dolía. No pensé en el dinero, en los billetes, en lo que podría comprar. Solo podía pensar en ella, en la inmensidad de su amor, un amor que me seguía cuidando desde el más allá. En ese momento, Elena estaba más viva que nunca. Estaba sentada a mi lado tomándome la mano, dándome la fuerza que me faltaba. La soledad que me aplastaba se disipó, reemplazada por su presencia indestructible. Ya no era un viejo abandonado, era el hombre amado por Elena, y ese era el título más honorable del mundo. La carta terminaba con una petición, casi una orden. «No uses este regalo para ellos, Arturo. No intentes comprar su cariño ni se lo eches en cara. El dinero
no puede arreglar un corazón roto. Úsalo para ti. Vive. Vive por los dos, con la dignidad que siempre nos caracterizó. No quiero que te vean derrotado. Levanta la frente, mi viejo albañil, y enséñales lo que de verdad significa ser rico. La verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Esas palabras resonaron dentro de mí, no como un eco, sino como un trueno que despertaba algo que creía muerto. Al terminar de leer, doblé la carta con reverencia y la guardé junto a mi corazón. Los recibos, las fotos, todo volvió a la caja. Pero yo ya no era el mismo hombre que la había abierto. El Arturo quebrado y humillado de hacía una hora se había quedado en el pasado. En su lugar había un hombre con una misión, con el encargo sagrado de su esposa. La tristeza no se había ido del todo, pero ahora estaba acompañada de una nueva fortaleza, de una claridad de propósito que no había sentido en años. La noche de Año Nuevo ya no era el final de nada. Gracias a Elena, se había convertido en el principio de todo. Los días que siguieron a esa noche de Año Nuevo fueron distintos. El silencio en la casa ya no era de abandono, sino de paz. Dejé de mirar el teléfono como si mi vida dependiera de él. Con una energía que creía perdida, empecé a moverme. Lo primero fue arreglar el techo, esa gotera que llevaba años molestando. Después podé el rosal del patio, el favorito de Elena que había crecido salvaje. Fui a una tienda y me compré ropa nueva, no lujosa, pero sí digna. Una camisa limpia, unos pantalones sin remiendos, pequeños actos de amor propio. Cada clavo que martillaba, cada hierba que arrancaba, era un paso para recuperar el territorio de mi propia vida. Estaba reconstruyendo mi hogar, pero esta vez, para mí. El plan para honrar a Elena no era uno de venganza, sino de vida. Ella amaba este barrio, conocía a cada vecino por su nombre, ayudaba en lo que podía. Recordé el viejo centro comunitario, que ahora era un edificio triste y despintado, con las ventanas rotas. Allí habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas fiestas de Minonesito, fin de año con toda la gente del barrio. Era el corazón de nuestra comunidad, y ahora apenas latía. Decidí que el dinero de Elena no iría a un banco a juntar intereses. Su legado volvería a la gente que ella quiso, a la comunidad que fue su verdadera familia. Su amor no se guardaría en una caja fuerte, se convertiría en un techo nuevo y paredes pintadas. Fui al banco, con mi ropa nueva y la frente en alto. Hice los trámites con una calma que sorprendió al joven gerente que me atendió. Luego me reuní con el comité del barrio, con doña Carmen y los demás vecinos de toda la vida. Les presenté la donación, una suma que los dejó con la boca abierta. Puse una sola condición, y no era negociable. No quería placas con mi nombre ni reconocimientos públicos. Solo pedí que, cuando todo estuviera listo, en la entrada, hubiera una placa de bronce que dijera Salón Comunitario Elena Rojas, porque una comunidad se construye con amor. Quería que su nombre fuera sinónimo de unión y generosidad, no de dinero. Pasaron varios meses. Un domingo Sofía pasaba en su auto por el barrio para visitar a una vieja amiga. Vio el centro comunitario irreconocible, recién pintado, con niños jugando en el jardín nuevo. Le llamó la atención y se bajó del coche, y entonces la vio. La placa brillante con el nombre de su madre. El desconcierto se apoderó de ella, no entendía nada. Llamó a Ricardo de inmediato. La noticia corrió como pólvora entre ellos. ¿De dónde había sacado su padre tanto dinero? La primera idea que cruzó sus mentes no fue de alegría por el barrio, sino de sospecha y codicia. Pensaron que yo les había estado ocultando una herencia, un tesoro secreto. Esa misma tarde se presentaron en mi casa, los dos juntos, por primera vez en años. No era una visita de amor, era una inspección. Sus rostros eran una máscara de falsa preocupación. Ricardo, empujado por Mónica, que esperaba en el auto como una generala, fue el primero en hablar. «Papá, nos enteramos de lo del centro. Es un gesto muy bonito. Pero tenemos que preguntarte, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Tenías ahorros que no conocíamos? Es mucho dinero, papá. Mamá nos lo hubiera dicho». La pregunta no era una pregunta, era una acusación. Me estaban llamando mentiroso y ladrón en mi propia casa, la casa que construí para ellos.
De repente, el abandono de meses se transformó en un interés sofocante. Mónica finalmente entró y me trajo un recipiente con una lasaña que, según ella, era mi favorita, aunque yo nunca la había probado. Carlos llamó a Sofía para preguntarme, con una voz empalagosa, si necesitaba algo, si mi salud estaba bien. Empezaron a tratarme como a un rey viejo y tonto al que hay que adular para sacarle el secreto del tesoro. Su hipocresía era tan evidente, tan torpe, que en lugar de rabia me provocaba una lástima profunda. Eran como buitres disfrazados de palomas, esperando a que el viejo león diera su último suspiro para quedarse con los despojos. Y entonces, mirándolos a los ojos, viéndolos tan perdidos en su propia avaricia, me acordé de ustedes, los que me han estado escuchando. Y les pregunto ahora, con esta tormenta en mi pecho, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Al ver a los hijos que te humillaron volver arrastrándose, no por amor, sino por la simple codicia, ¿sentirían el deseo de castigarlos? ¿Les restregarían su miseria en la cara? ¿O buscarían en el fondo de su corazón un perdón que ellos no merecen? El secreto de Elena me ha dado poder, pero también me ha puesto en una encrucijada. ¿Qué camino tomarían ustedes? ¿El de la justicia o el de la misericordia? Intentaron de todo. A la semana siguiente aparecieron con mis nietos, a quienes claramente habían instruido para que me abrazaran y me dijeran cuánto me extrañaban. Fue el truco más bajo y doloroso. Luego Carlos, mi yerno el experto en finanzas, se ofreció a ayudarme a administrar mi dinero. Me dijo que un hombre de mi edad no debería lidiar con esas preocupaciones, que podría ser estafado. Querían declararme incompetente para tomar el control. Hablaban del patrimonio familiar, del legado que Elena hubiera querido compartir. Usaron el nombre de mi esposa, el mismo nombre que honraba el centro comunitario, para justificar su propia codicia. Yo los escuchaba en silencio. Les servía café en las tazas viejas de loza, las de todos los días. No discutía, no les confirmaba ni negaba nada. Simplemente los observaba. Mi calma los desesperaba. Estaban acostumbrados a mi tristeza, a mi sumisión. Este nuevo Arturo sereno con la mirada firme era un desconocido para ellos. No sabían cómo atacarme, cómo manipularme. Mi silencio se convirtió en un espejo donde su propia fealdad se reflejaba con una claridad brutal. Y en ese silencio, en esa espera, yo ya estaba tomando mi decisión, una que no tendría vuelta atrás y que cambiaría nuestras vidas para siempre. Finalmente, cuando se quedaron sin palabras y sus intentos de manipulación flotaban en el aire como polvo, tomé la palabra. Mi voz no tembló. Los miré a los ojos, a Ricardo y a Sofía, y les dije con una calma que ni yo sabía que poseía. Su herencia se las entregué hace mucho tiempo. Se las di en cada plato de comida caliente, en cada noche que pasé sin dormir preocupado por su fiebre, en cada ladrillo que pegué para que tuvieran un techo seguro. Su herencia fue la educación que les pagué vendiendo lo poco que tenía, los valores que intentamos enseñarles. Esa fue su parte, y fue inmensa. Hice una pausa y continué. El último regalo de su madre no es dinero, es una lección de dignidad, y ya fue invertido en una comunidad que sí sabe lo que es la gratitud. No les grité, no los eché, simplemente les mostré la puerta a mi antigua vida de sumisión y la cerré para siempre. Han pasado 6 meses. Mi casa ya no es un lugar silencioso. El patio, donde antes solo crecía la melancolía, ahora está lleno de vida. Hoy es el cumpleaños de Mateo, el hijo de mis vecinos, esa joven pareja a la que ayudé a salir adelante. Hay una torta casera sobre la mesa de madera y globos de colores amarrados a la silla del rosal de Elena, que ha florecido como nunca. Yo estoy arrodillado en el pasto, con mis viejas manos guiando las pequeñas manos de Mateo, enseñándole a usar un martillo de juguete para clavar una estaca de madera. El niño ríe a carcajadas con cada golpe. Sus padres me miran con un cariño que no necesita palabras. A mi alrededor, los vecinos que son mi nueva familia comparten, ríen y celebran. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, río con ellos. Una risa limpia y sonora que sale desde el fondo del alma. Me he convertido en el abuelo de un niño que no lleva mi sangre, pero que tiene todo mi corazón. He aprendido
que un albañil pasa su vida levantando muros, pero las paredes más importantes no son las de ladrillo, sino las que protegen tu dignidad. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el respeto te convierten en familia. El legado de Elena no fue el dinero, fue la oportunidad de construir una vida nueva sobre cimientos más sólidos, sobre la base del afecto genuino y no de la obligación. Ya no espero llamadas que no llegan. Ahora vivo rodeado de las voces y las risas de quienes me valoran por lo que soy, no por lo que puedo dar. Y ahora les pregunto a ustedes que me acompañaron en mi noche más oscura, ¿hice lo correcto? ¿Creen que la verdadera familia es la que nos toca por sangre o la que elegimos con el corazón? Cuéntenme su historia. Díganme desde qué rincón del mundo me han escuchado. Los leeré a todos, mis nuevos amigos.